diabetes gestacional, generalidades y manejo, en donde vamos a referir a la doctora Cintia Muñoz Manrique. La doctora Cintia tiene una maestría en Ciencias de la Salud en el área de concentración en epidemiología clínica por la Universidad Autónoma de México, un doctorado en Ciencias de Nutrición Poblacional por el Instituto Nacional de Salud Pública y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI1, investigador en Ciencias Médicas en el Instituto Nacional de Perinatología e imparte consejería privada de nutrición a mujeres en edad reproductiva en el Hospital Español y en el ABC Observatorio Ciudad de México. Doctora Cintia, bienvenida, le damos la palabra. Bueno, muchas gracias a todos y buenas tardes, ya son tardes, ¿verdad? Buenas tardes y gracias por la invitación. Agradezco enormemente poder compartir en este tipo de foros y sobre todo pues en la Universidad Iberoamericana. Entonces, no sé si ya puedo compartir mi pantalla. Ya. Sí. Ok. Voy a compartir mi pantalla. Ok, tengo un problema técnico con el hijo, permítanme un tantito. Ok, pues nuevamente agradezco enormemente la invitación a todo el comité organizador y el día de hoy voy a hablar de un tema que dentro de las complicaciones perinatales o de las patologías durante el embarazo es un tema muy conocido, que es la diabetes mellitus gestacional. Y dado el tiempo de estos 20 minutos, voy a ser lo más breve posible, sobre todo con el objetivo de socializar y transmitir aquel conocimiento que es vital e importante que nosotros en el ámbito de la nutrición pues lo tengamos presente. Entonces vamos a hablar de las generalidades y del manejo de esta patología. Bueno, antes que nada declaro no tener conflicto de interés por ningún lado. Y bueno, durante estos 20 minutos, el curso de la presentación va a ser lo siguiente. Vamos a hablar de lo que es diabetes gestacional, si bien es una definición muy precisa, ¿no? Hay ciertas limitaciones que están relacionadas con que existe una hiperglucemia durante el embarazo, que no precisamente es diabetes gestacional. Y vamos a ver cuál es la prevalencia, qué factores de riesgos y complicaciones se asocian principalmente con la diabetes gestacional, pero que también pueden estar relacionadas con diabetes en el embarazo, para ver cuál es el tratamiento médico-nutricio, que actualmente tiene una mejor evidencia científica, y también sin olvidar aquellas recomendaciones durante el posparto, y por último hacer unas cuantas puntualizar unas conclusiones en relación a este tema. Y bueno, desde hace muchos años, aproximadamente a partir de 1950-1960, se reconoce a la diabetes gestacional como toda aquella intolerancia a los hidratos de carbono que aparece por primera vez durante el embarazo. Esta definición, si bien es muy precisa en relación a lo que es, tiene ciertas limitaciones. Y alguna de las limitaciones es que la primera es que esta intolerancia a los hidratos de carbono pues tiene un tiempo, ¿no? Generalmente, como va a ver más adelante, suele diagnosticarse a mediados del embarazo, pero también hay mujeres en donde se les diagnostica en edades gestacionales tempranas y no sabemos si realmente es una diabetes gestacional o si ya había una intolerancia a los hidratos de carbono previa al embarazo o en la etapa de preconcepción. La segunda es que si es una intolerancia a los hidratos de carbono, pues la primera manifestación es la hiperglucemia, ¿no? O las glucosas elevadas en sangre. Y
un diagnóstico de diabetes, pues no es lo mismo una que en ayuno tiene un valor de 105 que el ayuno tiene un valor de 93. Entonces tampoco podemos diferenciar cuál es la magnitud, ¿no? O de este espectro de hiperglucemias durante todo su embarazo. Entonces eso lo vuelve un poco difícil porque ¿no? Sí sé que es una intolerancia, pero dependiendo del tiempo y de la magnitud de intolerancia, se va a relacionar con las complicaciones y principalmente también con la respuesta al tratamiento. Ahora, ¿cuál es la epidemiología de la diabetes gestacional? No hay una estimación precisa y sobre todo es por, ya lo dijimos, como este espectro de diabetes en el embarazo y lo vamos a ver posteriormente por la falta de una prueba universal para el diagnóstico. Pero en este artículo, que hicieron toda una metodología con datos de la Organización Mundial de la Salud y apuntado por diferentes cosas, pues vemos que las prevalencias son diferentes dependiendo de los países en los continentes. Nos vemos prevalencias mucho más altas en aquellos países o continentes que conocemos que previo al embarazo también tienen prevalencias más altas de diabetes, como puede ser India y como China, y a una prevalencia aquí en México y en América del Sur se ha estimado aproximadamente de un 11%. Estudios en el Instituto Nacional de Perinatología, que es un hospital de tercer nivel de atención, también hemos visto una prevalencia entre un 9 y un 11% en las usuarias del instituto. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Y en esta diapositiva identificamos un momento de curso de vida, ¿no? Un momento en el curso de vida en donde en medio está el embarazo y en sus costados está la etapa preconcepcional y la etapa postnatal, que sería el posparto. En negrito están aquellos factores de riesgo que ya son bien conocidos, como aquellos factores genéticos que tienen que ver con el antecedente de primera línea de diabetes, ¿no? Si hay una mamá, un papá, un hermano que tiene diabetes tipo 2, pues nos pone en mayor riesgo a alguna mujer para desarrollar diabetes gestacional. En cuanto a los factores genéticos, también se ha estudiado aquellos polimorfismos que tienen que ver sobre todo con una alteración en la secreción de la insulina. No hay estudios todavía consistentes de que definan los polimorfismos precisos, pero estos polimorfismos que señalo en esta diapositiva son los que se han asociado. La otra es, que también es muy conocido, es la edad materna avanzada. Y se le considera edad materna avanzada principalmente más de 35 años, que tiene que ver por cuestiones de calidad y de cantidad en el funcionamiento del ovario, pero también es porque posiblemente a esta edad, a mayor de 35 años, pues hay un mayor tiempo de exposición a aquellos factores que desencadenan una resistencia a la insulina o una respuesta inflamatoria de bajo grado, como puede ser sobrepeso y obesidad. Por ejemplo, estudios en mujeres embarazadas, pues va mucho la diferencia entre las que tienen más de 40 años y las que tienen menos de 25 años. La otra es que si bien es un síndrome, ¿no? Y tiene una manifestación diferente, aquellas mujeres con síndrome de ovario poliquístico, sobre todo aquellas que tienen dentro del síndrome esta resistencia a la insulina, pues tienen mayor riesgo. Y uno que es muy conocido es cuando antes del embarazo tengo un índice de masa corporal con una categoría mayor a sobrepeso. Después, antes del embarazo, estudios han visto que un patrón de alimentación tipo occidental, sobre todo que esté caracterizado por un consumo elevado de bebidas azucaradas, que tengan alimentos fritos o consumo de alimentos provenientes de grasas, consumo de grasas provenientes de alimentos de origen animal, pues también pueden incrementar el riesgo. Este no está señalado en negrito porque todavía no hay la suficiente información o hallazgos para realmente ver la consistencia en diferentes poblaciones. Y lo mismo pasa con el tabaquismo previo al embarazo. Después, durante el embarazo, es muy importante el embarazo temprano,
El embarazo temprano, además del efecto de la preconcepción y el embarazo temprano en todo lo que tenga que ver con las malformaciones congénitas o la embriogénesis, también tiene un gran efecto en relación a la invasión trofoblástica y en relación a todas aquellas señalizaciones que pueden alterar la respuesta inflamatoria per se del embarazo o el estrés oxidativo. Entonces, ¿qué hay en relación al desarrollo de diabetes gestacional? Hay resultados consistentes en donde aquellas mujeres con concentraciones bajas de vitamina D en el embarazo temprano, me refiero a concentraciones bajas como insuficiencias, principalmente menor a 12 nanogramos sobre decilitro, tienen mayor probabilidad de tener diabetes gestacional. No está todavía seguro porque en aquellos estudios que tienen una calidad metodológica mucho mejor, como son los ensayos controlados aleatorizados, no hemos observado que la suplementación de la vitamina D disminuya el riesgo de diabetes gestacional. Entonces, estos vienen solamente de estudios observacionales y lo mismo pasa con la vitamina C. Otra de los que son factores como emergentes, ¿no? Factores de riesgo, está la depresión. La depresión en etapas tempranas es en el primer trimestre y la falta de actividad física. Cabe mencionar que además de estos factores que están alrededor del estilo de vida, otros como contaminantes también son factores emergentes que pueden estar relacionados con una mayor probabilidad de desarrollar diabetes gestacional. Y durante el posparto, y lo pongo durante el posparto porque alguien lo puede tomar durante la preconcepción, pero no en el posparto, porque es un momento muy importante para atender el antecedente de diabetes gestacional. Sabemos y está bien conocida que aquella mujer que presenta diabetes gestacional en su embarazo anterior o macrosomía, es decir, un bebé con un peso al nacer mayor o igual a 4 kilogramos, tiene una mayor probabilidad de que su siguiente embarazo tome diabetes gestacional, desarrolle diabetes gestacional. Y en los últimos estudios en donde evalúan el efecto entre un embarazo y otro del cambio de peso, observan que independientemente del índice de masa corporal, aquellas mujeres que tienen una diferencia entre su peso en algún momento del posparto y su peso pregestacional de mayor o igual a 2 unidades de índice de masa corporal, pues también aumentan el riesgo de desarrollar diabetes gestacional cuando se vuelven a embarazar. Entonces, estos factores de riesgo son importantes porque la conducta para tamizar y para diagnosticar la diabetes gestacional depende, ¿no?, de los factores de riesgo presentes en la mujer en etapas tempranas del embarazo. Hay un factor de riesgo que es la etnia, ¿no?, que como etnia nosotros como mexicanos somos considerados como una etnia que tiene mayor probabilidad de tener diabetes y diabetes gestacional. Y en ese sentido, pues todas aquellas mujeres con factores de riesgo tendrían que tamizarse o hacerse una prueba para el diagnóstico de diabetes gestacional. Y aquí es cuando empieza un poco la complicación entre si es diabetes gestacional o si es previa al embarazo, dado la cultura que no tenemos de tener una consulta preconcepcional, entonces no sabemos bien si fue antes o realmente fue durante el embarazo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Qué es lo que pasa en una mujer con diabetes gestacional? Una mujer con diabetes gestacional, de manera muy simple, es una mujer que está presentando hiperglucemia durante el embarazo, ¿ok? Que si nosotros vemos en esta diapositiva, son varias figuras. La primera figura es donde vamos viendo el algoritmo para las complicaciones a corto y largo plazo. Y no quiero que vean ahorita las complicaciones, sino que vean lo que está pasando, no es como una historia natural durante el embarazo. Una mujer se embaraza con ciertos factores de riesgo, sobre todo, vuelvo a repetir, que provocan una respuesta inflamatoria, probablemente de bajo grado, ¿no? Y también provocan una producción de citocina, como puede ser el factor de necrosis tumoral. Previo al embarazo, entonces eso me está dando como indicios de que previo al embarazo yo ya tengo una resistencia a la insulina de manera considerada a nivel periférica y tengo una producción insuficiente de insulina, ¿no? Entonces, cuando yo me embarazo, ¿no?, y en ese sentido, cuando yo me embarazo, vamos a la figura que está hacia la derecha,
eh, para yo entender la diabetes gestacional, debo de reconocer que toda mujer que se embaraza va a sufrir algún grado de resistencia a la insulina. Es una adaptación materna que es necesaria para fomentar el crecimiento y el desarrollo adecuado del feto. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta gráfica que está en la derecha? Pues en esta gráfica que está en la derecha, en la parte superior, vemos 3 momentos: antes del embarazo, en el embarazo temprano y en el embarazo tardío. Antes del embarazo, ¿no? Vemos, y en cada tiempo comparo 2 grupos: un grupo control, que es el azul claro, y un grupo que desarrollaron diabetes gestacional, que es el azul un poco más fuerte. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que es lo que explica el doctor Patrick Catalano en toda una serie de estudios que hace. Explica muy bien. Dice, mira, las mujeres que desarrollan diabetes gestacional ya tienen un estado de disminución de sensibilidad a la insulina, ¿ok? Entonces, por eso es importante todos los factores preconcepcionales que están influyendo. Después, cuando nosotros tenemos un embarazo temprano, es decir, antes de la semana 14 de gestación, como que esta sensibilidad a la insulina es mucho mejor, ¿no? En tanto en los 2 grupos, sobre todo para promover una acumulación de grasa que va a servir como un sustrato de demanda para cuando el feto tenga un mayor crecimiento, que es después de las semanas 27 de gestación. Pero principalmente al tercer trimestre del embarazo, que es en el embarazo tardío, ¿no? En todas las mujeres disminuye esa sensibilidad a la insulina, independientemente si desarrollaron o no diabetes gestacional, porque vuelvo a repetir, es una adaptación materna esperada. Aquí lo que es importante es que además de que empiezan con una menor sensibilidad a la insulina, las mujeres con diabetes gestacional, pues también el grado de disminución de sensibilidad a la insulina es mucho mayor, ¿no? Y entonces eso me genera toda una cadena de respuestas que es aumenta la resistencia a la insulina y hay un estado de preglucemia. Entonces nos regresamos a la figura después, entonces dicen, ok, ¿no? Aquí está, de acuerdo a esta resistencia a la insulina, es una respuesta de hormonas, principalmente hormonas que tengan que ver con la placenta, por eso es mucho más fuerte en el tercer trimestre del embarazo, y entonces eso va a contribuir a la resistencia a la insulina periférica, ¿no? Pero también va a contribuir a una producción excesiva endógena de glucosa, que si se combina con la ya disfunción de toda esta respuesta de la insulina, pues obviamente vas a observar lo que es mayor producción de glucosa y menor absorción de glucosa a la célula, y lo que va a hacer es va a tener un estado de hiperglucemia en la madre. Ese estado de hiperglucemia en la madre, pues va a tener consecuencias tanto para ella como para el producto del feto o el recién nacido, ¿no? Y antes de que entre a lo que es la parte fetal, pues necesitamos nosotros entender también cuál es la respuesta a nivel molecular de esta alteración durante el embarazo, ¿no? Y además de la producción de hormonas que aumentan la resistencia a la insulina, estudios han demostrado que en la figura de abajo, que cuando existe un embarazo, la respuesta a esta cadena de fosforilización al receptor de la insulina está alterada. Y está alterada porque hay menor cantidad del receptor IRC1, que el IRC1 en conjunto con el P1-3K es el encargado, ¿no? A grandes rasgos, de mover al GLUT4 hacia la membrana plasmática y que eso permita una absorción de glucosa hacia el interior de la célula. Esto principalmente se ha observado en el músculo, en el tejido muscular. Entonces, eso pasa durante el embarazo, ¿no? Hay menor, entonces hay menor GLUT4 en la membrana plasmática, y entonces, pues obviamente hay menor capturación de glucosa hacia la célula, y el principal objetivo es que pues tiene que haber glucosa disponible hacia el feto, pues es su sustrato principal, no, que utiliza, ¿no? El sustrato principal del feto es la glucosa porque va de mayor a menor concentración y porque se va por una difusión pasiva.
Sin embargo, cuando existe diabetes gestacional, que es como el último grupito, pues hay mucho más marcado la disminución de este receptor de IRC1, ¿no? Y entonces se agrava mucho más porque no hay una cascada de señalización correcta para llevar al GLUT4 hacia la membrana y entonces no hay captura de glucosa. Entonces volvemos a repetir, es un estado de hiperglucemia dado por diferentes mecanismos. El estado de hiperglucemia a nivel del feto produce, ¿no? Ciertas complicaciones, sobre todo cuando el equilibrio entre este paso materno, placenta, feto no es el adecuado. Y de estas alteraciones es que, pues, como hay un mayor paso de glucosa hacia el feto, pues resulta lo que dice la teoría de Pedersen, hay una mayor producción de la insulina, ¿no? Y entonces esa mayor producción de la insulina va a ocasionar diferentes complicaciones per se de pues un desgaste de las células beta pancreáticas. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? Estas complicaciones que refiero aquí salen del estudio de HAPO, que es el estudio de ver todas las complicaciones adversas cuando existe hiperglucemia durante el embarazo, que ya es un estudio que lleva más de 10 años. Y en este estudio dicen, mira, pues las mujeres que desarrollan diabetes gestacional tienen una mayor probabilidad de desarrollar preeclampsia, significativamente. Tienen una mayor probabilidad de que su bebé nazca antes de la semana 37 de gestación y que la resolución del embarazo sea por cesárea. También de que haya algún daño cuando nace el niño, sobre todo distocia de hombro, y que el peso al nacer sea mayor del percentil 90, que tenga mayor cantidad de grasa, y se ha visto también que hay una mayor concentración de péptidos en cordón umbilical, y obviamente por toda esta pues, respuesta inflamatoria y por toda esta alteración a nivel intrauterino, pues hay una mayor probabilidad de tener una admisión a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, pues obviamente las mujeres con diabetes gestacional son las mujeres que tienen riesgos considerados para presentar durante el embarazo, no solo ellas, sino también sus hijos. Ahora, a largo plazo, y esto es algo muy importante, de corto para el diagnóstico de diabetes gestacional se relacionan principalmente con la probabilidad de yo tener diabetes tipo 2 a corto o largo plazo después de tener a mi hijo, ¿no? Y aquí se observa muy bien, ¿no? En aquellas mujeres que desarrollaron diabetes gestacional, el 10% de ellas desarrolló diabetes, ¿no? En etapas posteriores, tienen un seguimiento de 4, 5, 6 años, pero impresionante, el 41% de ellas desarrolló intolerancia a los hidratos de carbono, es decir, en un estado de prediabetes, ¿no? La mujer con diabetes gestacional tiene alta probabilidad, una probabilidad muy elevada de que desarrolle diabetes tipo 2 en etapas posteriores. Pero también, no, hay una mayor probabilidad de que su hijo tenga sobrepeso o obesidad en etapas posteriores y hay mayor probabilidad de que tenga mayor porcentaje de grasa. No hay resultados significativos con que ya tenga diabetes, ¿no? Una glucosa en ayuno alterada. Y se ha visto un poco que los hijos de esta madre probablemente ya tengan una mayor probabilidad de presentar intolerancia a la glucosa. Entonces, es un problema de salud, no solamente durante el embarazo, sino porque si nosotros vamos siguiendo este enfoque de curso de vida, la mujer con diabetes, el bebé, si a lo mejor nació con peso al nacer elevado y después tiene un estado metabólico alterado en etapas muy tempranas, pues vamos afectando la salud de la mamá, del hijo y de futuras generaciones, porque se vuelve un círculo, ¿no? Y entonces es importante atenderlo a tiempo y atenderlo continuamente para incidir en ese círculo de complicaciones o esta alteración intergeneracional. Ahora, ¿cómo se diagnostica, no? Les vuelvo a repetir, el diagnóstico de diabetes gestacional no hay una prueba universal, ¿no? Podemos tener dos abordajes. Un abordaje es hacer un tamizaje y después del tamizaje, si sale alterado, hacer una prueba diagnóstica, hacer la curva de tolerancia a la glucosa,
o en países o en poblaciones con factores de riesgo considerable, no se hace el tamizaje y se entra así en un primer paso hacia la curva de tolerancia a la glucosa. En un principio, dado que de la semana 24 a 28 de gestación es cuando mayor hay resistencia a la insulina, pues dicen aquí es la etapa más vulnerable, vamos a hacer la curva de tolerancia para diagnosticar alguna alteración. Pero como les dije anteriormente, habrá ciertos grupos en donde esa curva de tolerancia a la glucosa sea antes, como en la semana 13 o 14 de gestación, y si sale alterada, no la podemos considerar como diabetes gestacional, ¿no? Tampoco como diabetes previo al embarazo, simplemente está en una hiperglucemia o una diabetes durante el embarazo. ¿No? Hay ciertas limitaciones porque no tenemos puntos de corte que consideren diabetes gestacional en edades tan tempranas. Pero bueno, ¿cómo funciona la curva de tolerancia a la glucosa? Es como todos lo conocemos en población además que no está embarazada, ¿no? Hay que estar en ayuno y se le da una carga de 700 gramos de solución glucosada. Se mide la glucosa en ayuno a la hora, a las 2 y a las 3 horas. No hay criterios universales, ¿no? Aquí yo les pongo criterios que han sido considerados por diferentes países y diferentes organizaciones e instituciones y que se han ido modificando de acuerdo a los resultados, principalmente de este estudio de la JAPO, que es un estudio grandísimo, muy bonito y que se ha estudiado desde hace muchos años. Nada más aquí como hacer mención, en México tenemos unos criterios muy parecidos o usamos a los que usa la ADA, que es la Academia de Diabetes de Estados Unidos y que también la recomienda la Academia Americana de Ginecología y Obstetricia. ¿Cuáles son esos criterios? ¿No? En ayuno la glucosa debe estar menos de 95, a la hora debe estar menos de 180 y a las 2 horas menos 55 y a las 3 140. Cuando sale más de un valor alterado, yo ya puedo diagnosticar como diabetes gestacional y entonces ya se considera así. Y aquí es donde les decía, ¿no? Podemos tener un caso en donde el ayuno sale alterado y está en 96, pero a comparación de un ayuno alterado que está en 110, ¿no? Y obviamente todavía no tenemos muy claro, ¿no? Pero posiblemente la de 110 tenga ya una alteración mucho más marcada y crónica que la que salió en 96. ¿Cuál es el tratamiento? ¿No? Les vuelvo a repetir, creo que en cuanto a nutrición, el tratamiento de diabetes gestacional es de lo más estudiado y reportado y todo el mundo a nivel universal sabemos que la mujer que ha sido diagnosticada con diabetes gestacional debe de recibir atención nutricia en la primera semana después del diagnóstico, ¿no? Es una recomendación fuerte. Y sobre todo, sabemos que el cambio de comportamiento en el estilo de vida es un componente esencial para el tratamiento. Aproximadamente de un 70-85% de las mujeres logran controlar sus glucemias solamente con un cambio en el estilo de vida. ¿Okay? El resto, pues posiblemente, no es una hipótesis, nos habla que tienen una alteración de la resistencia a la insulina y hiperglucemia crónica, posiblemente, o mucho más pues un espectro mucho más hacia alteración elevada de hiperglucemia. ¿Cuándo es cuando que no nos compete como nutriólogos, pero que sí tenemos que tener claro que si en 2 semanas la mujer no logra controlar sus niveles en ayuno menos de 95 y a la hora menos de 140, es necesario hablar con el equipo médico multidisciplinario para que se considere el tratamiento farmacológico. ¿Cuál es el tratamiento nutricio? Bueno, pues se recomienda la terapia médica nutricia que se define, ¿no? Se ha definido como toda aquella utilización específica de los servicios de nutrición para tratar alguna condición, en este caso es la diabetes gestacional, y no solamente incluye un plan de alimentación, ¿no? Incluye una evaluación exhaustiva del estado nutricio, para posteriormente con esa evaluación implementar un diagnóstico e implementar un plan, ¿no? Que sea de acuerdo a este diagnóstico. En este plan tampoco se trata nada más de dar... de decir qué es lo que se tiene que comer o no se tiene que comer, sino es un plan que promueva cambios de conducta, ¿no? En el individuo, en la mujer y en su red de apoyo, que son los familiares,
y que también vaya acompañado de una educación intensiva para el conocimiento de la enfermedad, de todos aquellos mitos durante el embarazo, que tienen que ver con la diabetes, etc. ¿Qué se ha visto? ¿No? Aquí yo les menciono como toda aquella evidencia en cuanto al tratamiento. Tiene una evidencia científica fuerte, moderada o baja, ¿no? Para recomendarla. Entonces sabemos que la prescripción individualizada es necesaria. ¿Por qué? Porque cuando las mujeres reciben esta prescripción individualizada, disminuyen su probabilidad de presentar o tener un bebé grande para la edad gestacional y además disminuye la cantidad de masa grasa del recién nacido, ¿no? ¿En qué consiste esta prescripción? Bueno, hay una intervención dietética, ¿no? En donde se tiene que recomendar la energía, que esa energía está basada en las características preconcepcionales para estimar el gasto energético basal, que es tanto el peso como su composición corporal, y que a eso se debe de añadir el costo energético del embarazo, que es 340 y 452 en el segundo y tercer trimestre respectivamente. Pero sobre todo, ¿no? Para promover una ganancia de peso adecuada durante el embarazo. Esto es importante porque nosotros tenemos, ¿no? Como este curso o como esta historia natural. Tengo antes del embarazo, durante el embarazo y el resultado finalmente es enlace. Yo reconozco muy bien que los factores de riesgo previo al embarazo, ¿no? Como pueden ser el peso, aumentan mi probabilidad de tener diabetes gestacional. Entonces, hay una variable que mueve esos hilos en intermedio, que es la ganancia de peso, ¿sí? Se ha visto que no tenemos, no te puedo asegurar que si no subas de peso no te da diabetes gestacional, no puedo asegurarte, pero sí puedo decir que si hay una ganancia excesiva durante el embarazo, pues eso incrementa, ¿no? La probabilidad de complicaciones como son macrosomía, mayor tejido adiposo en el recién nacido, ¿no? Independientemente de lo que sucedió con la diabetes gestacional. Entonces, aunque no puedas yo asegurar si no ganas, no te desarrollas, es importante vigilar que esa ganancia sea adecuada para no incrementar los riesgos, además de la diabetes gestacional. ¿Cuál es la distribución de macronutrientes? ¿No? Mínimo son 175 gramos. ¿Por qué? Porque se necesita glucosa, otra vez para el sustrato principal hacia el feto, que aproximadamente son de un 40 a 45% del valor energético total, ¿no? Es en general, con una distribución constante durante todo el día. Es importante que esta cantidad de hidratos de carbono sea también de fuentes altas en fibra, que tiene que ser mínimo 25 gramos de fibra, y que se incluyan alimentos o patrones de alimentación que sean ricos en cereales de granos enteros, leguminosas, frutas y verduras. De proteína, se recomienda que sean más de 70 gramos al día, nada más como un comentario, no es específico de diabetes gestacional. Ahorita hay nuevas investigaciones acerca del consumo adecuado de proteína, en donde la evidencia sugiere que posiblemente se tiene que tener una mayor cantidad. Sin embargo, ¿no? Hasta la fecha no tenemos la cantidad exacta, pero sabemos que es importante que no excedamos del 25% del valor energético total de proteínas. Y de grasas saturadas hay que cuidar también y hay que tener las recomendaciones que sea menos del 7% del valor energético total. Ahora, ¿cuál es el tipo de intervención dietética? ¿No? Hay como mucha duda en decir, bueno, limito el consumo de alimentos con altos en índice glucémico o moderado. Hasta ahorita no hay una evidencia que diga que es mejor dar solamente alimentos con índice glucémico bajo. Todavía no lo sabemos, ¿no? Obviamente hay algunos que tengan mayor cantidad de fibra y entonces pues, eso es benéfico. Como les dije, tampoco te puedo asegurar que si no ganas de peso vas a mejorar o vas a disminuir las complicaciones. Tampoco tenemos evidencia si yo restringo energía o no restringo energía mejora el pronóstico de la diabetes gestacional. Y donde sí hemos visto es que cuando nosotros damos un patrón de alimentación tipo DARS, la probabilidad de tener cesárea disminuye, ¿no? Hay una evidencia baja, pero hay ciertos
indicios que puede ser que el patrón de alimentación juegue un rol importante. Tampoco tenemos claro si yo doy grasas alta en grasas no saturadas con grasas no saturadas, es decir, las grasas mono y poliinsaturadas, no sabemos qué efecto tiene. Tampoco sabemos si hay diferencia entre solamente doy dieta y cambios conductuales o nada más doy recomendación dietética. Pero lo que sí sabemos es que cuando yo doy una intervención mucho más enfocada al estilo de vida, que el estilo de vida nada más es el consumo de alimentos, sino también es la actividad física, y como nos acaba de explicar el doctor Iván, la higiene del sueño y el manejo del estrés, ¿no? Con solamente dar dieta, hay una menor probabilidad de tener retención de peso postparto y también presentar depresión. Obviamente todavía la calidad de esta evidencia no es tan fuerte. Otro punto importante es el estilo de vida. La evidencia sugiere que las mujeres cuando estamos embarazadas disminuimos el nivel de actividad física, ¿no? Por diferentes razones. Razones desde que físicamente no me encuentro bien hasta razones como la gente me ve mal porque hago actividad física durante el embarazo. Entonces, es importante sensibilizar en aquella mujer que no tiene contraindicaciones para realizar actividad física, que realmente la actividad física y o el ejercicio es un componente muy importante para el cuidado y bienestar durante el embarazo, ¿no? Entonces, primero, pues nos falta sensibilizar a que sí tenemos que hacer actividad física durante el embarazo y no tenemos un factor de riesgo, que es alguna contraindicación. Segundo, son 150 minutos a la semana. Esta recomendación es una recomendación que se adopta de población embarazada, ¿no? Y que esos 150 minutos pueden ser de 3 a 7 días a la semana, tanto de ejercicios aeróbicos como de resistencia. No sabemos si realmente en esta población no tienen un resultado mucho más benéfico cuando hago ejercicios de piso pélvico, y tampoco sé si realmente debo de evitar aquellos ejercicios donde me acueste o tengo una posición supina que me provoquen mareos, náusea o alguna malestar al realizar ejercicio en dicha posición. Entonces, subrayo, ¿no? Además de la dieta, es importante la actividad física, ¿no? Estudios han demostrado que cuando yo camino, después de comer, el pico de hiperglucemia es mucho menor y obviamente eso va a afectar hacia el paso de glucosa, hacia el comportamiento fetal y hacia la probabilidad de que sea un bebé grande para la edad gestacional. Es importante, ¿no? Además de que nosotros indiquemos un tratamiento, que también veamos cuál es el comportamiento de las glucemias en la paciente o en la mujer. El automonitoreo sobre todo se ha visto que funciona y que tiene efectos sobre no presentar o menor probabilidad de presentar un bebé grande para la edad gestacional. ¿Y cómo es este monitoreo? Bueno, el monitoreo puede ser de 4 a 6 veces al día. La intensidad o la frecuencia va a depender tanto de las condiciones de la mujer como de la respuesta al tratamiento. Entonces, hay 3 momentos. Hay el preprandial, que es antes de las comidas, que es igual menos de 95. A la hora después del primer bocado debe estar en menos de 140. Y a las 2 horas después de ese primer bocado tiene que estar en menos de 120. Otra de las cosas que además del tratamiento nutricio es la lactancia materna, que no podemos dejar de hablar de ella. Y no podemos dejar de hablar de ella por todos los efectos benéficos que conocemos, no solamente en la mujer y en el hijo, sino también a nivel del planeta. ¿Y por qué lo puntualizamos? Porque se ha observado que las mujeres con diabetes gestacional son una población de riesgo, sobre todo para iniciar, mantener y continuar la lactancia materna. Entonces, la mujer con diabetes gestacional debe de recibir asesoría de educación de lactancia en su consulta prenatal, ¿no? Debe de hablarse de todos aquellos efectos que tiene en la producción, en el mantenimiento de la lactancia o de la leche, cuando hay una diferencia entre que se resuelve el embarazo vía abdominal o por cesárea, y se le debe de ofrecer el apego temprano
y el alojamiento conjunto, que estos 3 factores van a incidir en todo el proceso de lactogénesis, que es la bajada de la leche. Se ha visto que las mujeres con diabetes gestacional, por diferentes razones, que principalmente tiene que ver con la resistencia a la insulina, hay un retardo en la bajada de la leche. Entonces, si yo, además per se de esta condición que tiene, resuelve por cesárea, no se apega temprano y no hay alojamiento conjunto, pues entonces voy a agravar todo esto. Y además, pues como en todas las mujeres, identificar que no exista alguna técnica inadecuada, desde la posición hasta cómo es el agarre del bebé hacia el pecho. Por lo que es importante que en el tratamiento de las mujeres con diabetes gestacional, en la consulta prenatal y en el posparto inmediato, toda mujer debe recibir consejería y que esa consejería sea dada por alguien que esté certificado en la asesoría de lactancia materna. Es importante que no olvidar que la mujer que desarrolla diabetes gestacional, pues es una mujer, ¿no? Es un individuo, un ser humano. Y lo menciono porque muchas de las veces cuando ya nace el bebé, ¿no? Entonces dicen, pues nació con buen peso, no tuvo hiperglucemia, no entró al UCI, todo estuvo maravilloso, y entonces es como, bueno, no pasó nada, y a la mujer en el posparto ya no la volvemos a ver. Y luego vemos a esa mujer cuando ya está embarazada otra vez, con todos los riesgos, o vemos a esa mujer en el periodo de climaterio, en donde tiene múltiples factores de riesgo para un síndrome metabólico, ¿no? O enfermedad cardiovascular. Entonces, la mujer, ¿no?, cuando ya nace o cuando ya resuelve el embarazo y en desarrollo de diabetes gestacional, debe de vigilarse continuamente, ¿ok? Y si bien esto es una parte importante del médico tratante o de la médico tratante, también es como nosotros responsabilidad de los nutriólogos estar vigilando que realmente se le haga una curva de tolerancia a las 4 o 12 semanas después de la resolución. Y estar pendientes de que en aquellas mujeres que si bien no van a desarrollar diabetes, pero que desarrollaron diabetes gestacional y están en un estado de prediabetes, se le dé una educación intensiva de estilo de vida, ¿no? Hemos visto en estos estudios del DIP, en donde en aquellas mujeres con diabetes gestacional, cuando se les da esta educación intensiva, disminuye la probabilidad del desarrollo de diabetes en una gran proporción. Entonces, por eso digo que no nada más es ya tuvo el bebé y no pasa nada, sino hay que darle una atención en todo este proceso. Si tiene todo bien, ¿no?, que a lo mejor en las 4 a 12 semanas no pasó nada, está todo perfecto, no se para ahí, ¿no?, sino ya tiene un riesgo per se, ¿ok? Entonces, tenemos que hacer un tamizaje durante su curso de vida, al menos con un intervalo de cada 3 años, ¿no? Y si esa mujer se quiere volver a embarazar, lo tiene que saber, ¿no? Hay que tener control en tus glucosa y disminuir los riesgos asociados con esa hiperglucemia para que te quieres volver a embarazar o para tu bienestar y salud después del embarazo. Y ahí es importante porque en algunas mujeres que tienen prediabetes, y sabemos que hay una resistencia a la insulina durante el embarazo, en las mujeres con diabetes gestacional más, y luego en el posparto en algunas mujeres no. Después del embarazo yo pretendo y supongo que todas las mujeres mejoran esa resistencia a la insulina, entonces ya es como si no pasara nada. Pero hay un grupo de mujeres que eso no mejora, ¿no?, que sigue alterado, que sigue disfuncional, y se ha observado que el que retengan peso o al contrario, el que durante el posparto suban de peso, contribuye mucho más a que esa resistencia a la insulina esté. Entonces hay que vigilar ese cambio de peso desde el posparto temprano, que es el primer año, o el posparto tardío, que es después del año de nacimiento. Y no, hay que ver también la consejería preconcepcional. Yo siempre les digo, bueno, una consejería preconcepcional es entre un embarazo y otro. O sea, ya no es su primer hijo, pero posiblemente esa mujer quiera volverse a embarazar y se va a embarazar. Entonces, es una ventana de oportunidad grandísima para controlar
las hiperglucemias y para corregir las deficiencias nutrimentales antes de su siguiente embarazo, ¿ok? Todavía no tenemos estudios que digan, si lo haces así, ya no vas a tener diabetes o ya no vas a tener alguna complicación, pero hacia allá va la evidencia, hacia proteger el estado preconcepcional en este tipo de mujeres. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, me he planteado 4. La primera es que no hay duda que la diabetes gestacional tiene implicaciones, en la salud tanto de la madre como el hijo a corto y largo plazo. Es más que implicaciones, lo vemos como una ventana de oportunidad, ¿no? Siempre le digo a mis pacientes, sí, cuando se te dice que tienes diabetes gestacional, no es lo más agradable, ocasiona un estrés importante en la mujer y en la familia, pero yo les digo, es como un foco rojo, ¿no? Es como un foco rojo antes de agravar esa resistencia a la insulina y que tengas una diabetes y otras complicaciones asociadas. Entonces, es una ventana de atención, ¿no? Para la mamá, para el hijo, para futuras generaciones. Y sigue siendo, el cambio en la conducta del estilo de vida es la primera línea de atención. La mayoría de las mujeres que desarrollan diabetes gestacional van a responder bien al tratamiento del estilo de vida. Y sobre todo, ¿no?, quien debe de dar este tratamiento es un profesional de la nutrición que tenga experiencia y que esté capacitado para la atención de este tipo de grupo de mujeres. Y vuelvo a repetir, ¿no? No veamos a la mujer de diabetes gestacional o que desarrolla diabetes gestacional como alguien que nada más está en el embarazo y ya, ¿no? Vuelvo a repetir, esa mujer va a tener complicaciones de tener otras alteraciones en corto o a largo plazo. Entonces, aquí también podemos actuar desde una perspectiva de prevención para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles que ahorita ocupan las enfermedades causas de mortalidad y morbilidad. Entonces, muchísimas gracias. Sería todo por mi parte. Gracias, doctora Cintia, por este tema tan detallado. Definitivamente profundizó increíblemente bien estos conceptos. Voy a compartir pantalla para que pueda ver la constancia que le vamos a anexar por medio de correo por su participación y le agradecemos toda la información, sus conocimientos, el esfuerzo y el tiempo que dedicó. Gracias a ustedes.